Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión seguiremos con la explicación del timer A. Ya vimos en el video anterior algunas consideraciones para la lectura del timer, hay que detenerlo si se alimenta de relojes externos. Ya vimos el diagrama bloque muy básico del timer principal, o sea, del bloque principal, del módulo de captura, el modo de comparación. eh, entonces ya hemos visto algunos puntos interesantes. Ahorita vamos a ver cuáles son las fuentes de reloj que podemos utilizar y sus divisores. Entonces, el timer puede ser alimentado o las cuentas pueden referirse hacia el ACLK, el SMSLK, que son frecuencias internas del CPU y que estarían como sincronizadas, por así decirlo, entre comillas, si es que es la misma fuente de reloj. Es decir, si el ACLK y el SMSLK están regidos por, no sé, por el DCO, que no puede ser, pues son la misma fuente de reloj y el CPU está regido por el DCO. Entonces, la lectura del timer puede hacerse sin problema, pero si no, se va a tener que estar leyendo consecutivamente. O también se puede alimentar externamente por el TACLK o el INCLK. Son dos pines externos que también podemos nosotros regirlo. Y dirán ustedes, "Pues, ¿yo para qué quiero alimentarlo por un pin externo? Pues puede ser para obtener una frecuencia mayor, una frecuencia menor, una frecuencia específica, por así decirlo, o también para codificadores, los codificadores de RPMs, por así decirlo, los encoders de cuadratura, por así decirlo, pues tenemos que hacer el conteo de cuántas veces hay flancos de subida, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar estos pines, el INSLK o el TACLK, como entradas para poder hacer pues este conteo de cuántas veces ha girado el encoder, por así decirlo, ¿no? También es una buena aplicación. Este reloj es seleccionado por el TACCL y también aparte el reloj se pasa por un divisor directamente. Puede ser que no esté dividido el tiempo, que se divida entre 2, entre 4 o entre 8. ¿Ok? Y este divisor pues se va a limpiar cuando nosotros limpiemos las cuentas. Tenemos que volverlo a configurar. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo empezamos el timer? Bien, el timer se puede empezar de la siguiente forma. Puede ser iniciado o reseteado de las siguientes formas, ¿ok? O reseteado, recuérdenlo bien. Las cuentas, el timer empieza a contar cuando el modo de operación es mayor a cero, es decir, es diferente a detenido. En ese momento, el timer automáticamente empieza a contar, es decir, si estamos en modo de modo arriba al máximo valor o a un determinado valor o arriba abajo, va a empezar a contar, ¿ok? Y cuando el timer está en modo arriba o arriba abajo, el timer puede ser detenido escribiendo un 0 al TACCR0, ¿ok? Este up y up down, aquí dirán, oye, oiga, no, espera, ¿por qué al TACCR0? ¿Por qué al módulo de captura y comparación número 0? Aún no lo explican, pero este modo de captura y comparación número 0 es el que rige el modo hacia arriba o arriba abajo. Es el que da el periodo, ¿ok? Lo que las cuentas que haya en TACCR0 es el máximo conteo que va a hacer el timer cuando sea modo arriba o modo arriba y abajo. Entonces, cuando le escribamos un valor de 0 a ese conteo, pues el timer se va a detener, ¿ok? No va a hacer ninguna operación, sin importar que el MC esté, pues, diferente a cero, ¿ok? Entonces, el timer puede entonces ser reseteado escribiendo un valor de no cero al TACCR0. En este escenario, el timer empieza incrementando en la dirección hacia cero. Entonces, sumamente interesante e importante es, digamos, ok, mi modo de operación es hacia arriba, pero ¿sabes qué? Se me hace más fácil escribir directamente al TACCR0 que escribir a los bits de MC y detener el timer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ponerle un valor de TACCR0 en cero para que se tenga el timer cuando esté en estos dos modos. Y digamos, quiero reiniciarlo. Ah, ok, para reiniciarlo tengo que ponerle el periodo al cual quiero contar un valor diferente a cero en el TACCR0. Y listo.
Y entonces este timer empieza incrementando en modo dirección hacia arriba, es decir, el modo de dirección de up down se pierde, digamos que yo voy hacia abajo y yo reinicio el timer a cero, entonces se apaga el timer y lo que va a pasar es que la siguiente vez que yo ponga un valor en TACCR0 diferente a cero, voy a empezar a contar hacia arriba, ¿ok? Muy bien. Entonces, el siguiente punto es tiempos de conteo o modos de control, perdón, de conteo. Tiene cuatro modos de operación. Es detenido, arriba, continuos y arriba abajo. Estos modos de operación se rigen por medio de 2 bits en el MCX y cuando es un cero es modo detenido, es decir que no hay conteo, no cuenta el timer. Cuando es un 0,1 significa que está hacia arriba y que va a contar hasta el valor que está escrito en TACCR0, que ya habíamos visto anteriormente que está regido aquí. Y el modo continuo, que es hasta el valor máximo de 0 a FFFF, o sea, 4 Fs. Y el modo arriba abajo, que va a contar de 0 hasta TACCR0 y después baja hasta 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, aquí nos empiezan a explicar los modos. Pues el modo detenido no hay por qué explicarlo, no hay mucha ciencia. El modo detenido simplemente no hace nada. Entonces empieza con el modo hacia arriba. El modo hacia arriba, que cuenta hasta FFF, perdón, hasta el TACCR0. Este modo es usado para obtener un periodo determinado. Este periodo es diferente a 0xFFF cuentas porque si no utilizaríamos el modo continuo. ¿Están de acuerdo? No habría necesidad de usar el modo hacia arriba si yo voy a tener estas cuentas porque estaría desperdiciando un timer, un modo de captura y comparación. El modo de captura y comparación cero. Entonces, si mi periodo es FFFF, o sea, 4 Fs, pues no voy a usar el modo hacia arriba, voy a usar el modo continuo para no desperdiciar el modo captura y comparación número cero. ¿Ok? Este timer continuamente se repite el conteo, ¿ok? Comparándolo con TACCR0, que es el que les indico que es el que da el periodo. Entonces, una vez que se compara con este periodo, se reinicia y vuelve a contar desde cero. Entonces, es por eso que hay un periodo determinado que se puede regir por medio de este registro, el TACCR0. Entonces, aquí dice pues que este obviamente define el periodo y aquí nos explican un ejemplo en la figura 11.2, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el número de conteos del temporizador es el periodo que existe en este registro de ACCR0 más uno. ¿Ok? Recordemos que es más uno porque el cero no cuenta y si le ponemos cero se detiene el timer. Entonces el mínimo conteo es uno y eso es cero a uno, son dos cuentas. Entonces por eso es TACCR0 más uno, porque el cero al fin de cuentas si está en cero no cuenta, pero si es un conteo, ¿de acuerdo? Cuando el timer es igual a TACCR0, el timer se reinicia a cero, que es lo que acabamos de decir. Y si el modo hacia arriba seleccionado, bueno, cuando este modo es seleccionado, cuando el valor del timer es mayor a lo que yo le he puesto en TACCR0, el timer inmediatamente se reinicia a cero, ¿ok? Un ejemplo. Mi timer pues está en modo continuo, entonces pum, está en modo continuo y por tiempos azares del destino está en la cuenta 0xF000, ¿no? Un ejemplo. Y yo digo, ok, ya hice mis nuevos cálculos y ocupo que el timer cuente hacia arriba, pero solamente cuente hasta, no sé, 1000 cuentas, ¿no? O sea, 1000 cuentas es menor a 0xF000, que es la conteo inicial. Al momento que yo le pongo 1000 cuentas en el TACCR0, se va a reiniciar las cuentas, bueno, se va a reiniciar el timer hacia cero y va a empezar a contar desde cero hasta 1000 y otra vez de cero a 1000. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso si hay un gap ahí de tiempos. Siempre que yo le ponga un tiempo menor a mi timer, se va a reiniciar el timer. ¿Ok? Y pues aquí nos da un ejemplo. Nos dice el tiempo mínimo, el tiempo máximo, FFFF, 4 Fs, y el TACCR0 que definirá el periodo.
Cuando es en modo hacia arriba, cuenta de modo incremental, del cero hacia arriba. Y cuando llegue el conteo al valor TACCR0, a lo que yo le puse en TACCR0, se reinicia a cero y vuelve a contar otra vez. Entonces nunca llega a su valor máximo. Es eso lo que nos intentan decir aquí. Y pues aquí nos indican que la bandera de interrupción del TACCR0 es seteado cuando el timer cuenta hasta ese valor. Entonces nosotros vamos a tener dos banderas en esta ocasión, uno antes y uno después. Cuando llega el valor máximo, digamos si nuestro TACCR0 es 1000, el momento que el timer cuente 1000, vamos a triggerar la bandera TACCR0. Pero en el siguiente ciclo, cuando cuenta 0, triggereamos la bandera de interrupción de sobreflujo, el TAIFG. ¿Ok? Entonces vamos a triggerar dos banderas casi simultáneamente. ¿Ok? Y aquí nos indican cómo es que se setea. Está el reloj de timer, ¿no? Contando a una cierta frecuencia, muy bien. Después está el timer, el valor del contador. Dice aquí, ok, estoy en TACCR 0 menos 1, es decir, un ciclo antes de que se cumpla el ciclo real. Entonces, en ese momento, cuando pasa del CCR 0 menos 1, es decir, de un valor menos 1, o sea, si TACCR 0 vale 1000, en el 999 es este, ¿no? Es este 999. Cambia a 1000 en este punto, en el flanco de subida del siguiente punto de reloj, y se cumple, te haces el CCR 0, ¿no? Se cumple el valor de 1000. En ese momento se va a setear la bandera del captura y comparación número 0, ¿ok? Y en el siguiente ciclo, cuando el timer se reinicia a 0, de 1000 a 0, se va a setear el TAIFG, ¿ok? El TACCR0 es prioritario al TAIFG, entonces aquí ustedes podrán decidir cuál es el que quieran. Habrá muchas veces que quieran obtener la interrupción un ciclo antes o un ciclo después. Eso ya dependerá de su aplicación. ¿Ok? Entonces, ya por último, para terminar el video, hay una última sección por aquí del modo hacia arriba. Y dice, ¿cómo cambiar el periodo? Recordemos que si nosotros cambiamos el periodo cuando el conteo es mayor al cual yo quiero, se va a reiniciar. Entonces, digamos que mi conteo inicial es 1000 y estos 1000, yo quiero un nuevo conteo de 500, la mitad. Pero yo este conteo, digamos que lo pongo cuando vale el contador 700. Si yo lo pongo cuando vale 700, se va a reiniciar el conteo a cero y voy a perder un ciclo de situación. Entonces yo no lo puedo reiniciar cuando yo quiera, si es que no quiero perder ciclos o no hay un gap. Digamos, si estamos controlando algo de potencia, eh, activar un SSR o activar un triac antes de tiempo puede ser detonante para que explote el circuito o haya un cortocircuito o algo parecido. Entonces, aquí nos indican cómo podemos nosotros cambiar el periodo del TACCR0, que realmente es muy sencillo. Dice, cuando cambiamos del TACCR0 mientras que el timer está corriendo, si el nuevo periodo es mayor o igual al viejo periodo, pues no hay problema, sigue contando hacia el máximo. Entonces, ok, dice, si el nuevo periodo es mayor que o igual al viejo periodo o mayor que el valor actual del conteo, el tiempo cuenta hasta el nuevo periodo, ¿ok? Digamos, el caso contrario que no lo he explicado. Si yo tengo el conteo de 1000 y yo estoy en el valor 900 y después lo cambio a 1100, mi nuevo periodo, lo que va a pasar es que voy a tener, en lugar de que se espere a que haya un sobreflujo, automáticamente no va a contar a 1000, va a contar a 1100, entonces va a tener un gap de 50. Entonces también eso es importante porque a veces tanto uno como lo otro puede ser malo, ¿no? Entonces, lo ideal sería sincronizarnos, decir, ok, cuando esté en cero, voy a cambiar ya sea a un valor menor o un valor mayor, ¿de acuerdo? Pero eso también dependerá totalmente de la aplicación y de lo que nosotros necesitemos. Y si el nuevo periodo es menor que las cuentas actuales,
timer pues se reinicia a cero, ¿ok? Sin embargo, una cuenta adicional puede ocurrir antes de que se reinicie a cero. Es decir, si esto ocurrirá si estamos como, si lo pusimos intermedio entre el flanco de subida y el de bajada, pues a lo mejor ahí se nos va un ciclo más, ¿no? Pero al fin de cuentas se va a reiniciar a cero, ¿ok? Muy bien. Y listo. En el siguiente video veremos el modo de continuo, de comparación continuo, perdón, de operación continua. ¿Sale? Muchas gracias y hasta luego.